Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia. Estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama Mi padre finalmente me contó qué sucedió ese día. Parte 2. Intenté hablar con mi papá, pero no estaba de humor, esquivando todo de inmediato. Lo presioné un poco sobre las luces intermitentes y me dijo que debía preguntarle a mi tío Matt. Así que lo hice. El tío Matt y mi papá se llevan muy bien. Nunca los vi pelear en mi vida, pero son muy diferentes. Matt es tranquilo, bromista, siempre tiene una palabra amable para todos. Es por eso que me sorprendió cuando se enojó. Me dijo que no volviera a preguntarle nada y que lo dejara en paz. Ese habría sido el final ahí mismo, pero mi llamada telefónica quincenal a mi mamá estaba programada y realmente no tenía nada más de qué hablar con ella. Así que le conté lo que papá me había contado, lo que recordaba y lo que le había pasado con el tío Matt. ¿En qué demonios estabas pensando?, me regañó, bastante típico de ella. Todavía siente que fue su culpa. La forma en que lo dijo, como si alguien pudiera escucharla, me heló. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Había algunas cosas extrañas en mi familia que yo no sabía, pero de las que nadie hablaba realmente. Esta es la versión que me dio mi mamá. Mi papá y mi tío Matt tenían una hermana llamada Flora, menor que ellos. Nunca la conocí como tía Flora, porque se había ido antes de que yo naciera. Cuando Flora tenía 8 o 9 años, le empezaron a pasar cosas raras. Mi papá solo hablaba de eso cuando habían estado bebiendo. Lo hacía reflexionar. Solía esconderle su ginebra porque le asustaba cuando él hablaba de esas cosas. Como una vez que mi papá se despertó porque escuchó ruidos en la cocina. Salió a ver qué pasaba. Flora estaba preparando un sándwich de mantequilla de maní en medio de la noche. Le preguntó qué estaba haciendo, porque si su mamá los sorprendía en la cocina a esa hora, les daría una golpiza. Flora le dijo que tenía que hacer un sándwich y un dibujo para el señor Chawet Freud. Mamá dijo que papá se estremecía cuando contaba esa parte de la historia. Su voz se volvía muy baja cuando decía el nombre. Entonces papá se enojó con Flora, porque pensó que estaba siendo tonta o que estaba soñando. Luego le mostró el dibujo que había hecho. Era un niño durmiendo con la palabra Matt escrita encima. Mi papá, al ser el hijo mayor, era muy protector con Matt y Flora. Inmediatamente sintió que algo andaba mal aquí. Tomó el dibujo y lo rompió, y le dijo a Flora que tenía que volver a la cama de inmediato. Ella le dijo que el señor Freud se enfadaría porque se lo había prometido. Papá le preguntó quién era esa persona y qué aspecto tenía, porque quería decírselo a su mamá. Dijo que no sabía cómo era él, pero él hablaba desde el desagüe del lavabo del baño. Él le contó todo tipo de cosas y ella había estado hablando con él todas las noches durante un mes. En ese momento, mi mamá dijo que no quería hablar más de eso.
Ni siquiera le gustaba decir el nombre. Mamá siempre fue un poco supersticiosa acerca de las cosas. Por ejemplo, tenía un miedo de decir los nombres de ciertas enfermedades. Ella nunca decía cáncer, como si decirlo lo causara. Dijo que el solo hecho de decir el nombre Schadenfreude la hizo sentir como si la estuvieran observando. Pero le hice más preguntas y ella continuó. Dijo que papá no le creyó a Flora. Debía de estar soñando o simplemente imaginándolo todo. Tomó el sándwich y se lo comió él mismo después de enviar a Flora de regreso a la cama, para que mi abuela no lo encontrara. Recordaba bien el sándwich porque la mantequilla de maní y el azúcar no era algo que hicieran en casa. No tenía ni idea de dónde había habido esa combinación. Se olvidó por completo de lo sucedido durante unos días o semanas, hasta que una noche despertó para ir al baño y escuchó ruidos extraños. La luz no estaba encendida, pero Flora estaba ahí, sola. Se detuvo frente a la puerta para escuchar. Estaba susurrando toda una conversación. Pensó que estaba medio dormida y no sabía lo que estaba haciendo, así que entró al baño. Entonces él mismo la escuchó. Realmente había una voz que venía del desagüe. Mamá dijo que él siempre miraba a la distancia cuando hablaba de esto y dejaba la ginebra, como si no pudiera beber más. La voz que escuchó sonó fría y metálica, probablemente por haber entrado por las tuberías, pensó, pero eso le asustó muchísimo. Lo que la voz estaba diciendo era aún peor. Mamá dijo que él trataba de imitar la voz metálica diciendo: «Sal, Flora, ven afuera, nadie tiene que dormir aquí». Flora susurró en el fregadero que no podía, porque su hermano podría atraparla. Y la extraña voz le dijo: «Él nunca debió comerse mi sándwich». Escucharlo le puso los pelos de punta. Dijo que era el miedo más grande que había tenido. Mi papá, que no era de los que dudaban, sacó a Flora del baño y cerró la puerta de golpe. Le advirtió que no volviera a hablar con el señor Schadenfreude, porque era malo. Terminó diciéndole a mi abuela y encontraron dónde se había arruinado alguna de las tuberías debajo de la casa. También encontraron algunos dibujos de papá y mi tío Matt durmiendo. Todos fueron quemados y mi abuela les prohibió hablar de eso. Los chismes así no eran fáciles de manejar en ese tiempo. Pero mi papá vio algunos de los dibujos antes de que se quemaran y no habían sido dibujados por Flora. Nunca antes había oído hablar nada de esto. De todos modos, papá y tío Matt casi nunca hablaban de Flora, y cuando lo hacían siempre era críptico. No sabía qué tenía que ver esto conmigo, pero me temblaba la mano sosteniendo el teléfono. Pensé que había terminado, pero dijo que eso era solo el comienzo. Mamá generalmente se cansa de hablar después de 10 minutos, así que me sorprendió. Tal vez necesitaba sacarlo de su sistema. Dijo que después de eso, Flora solía quejarse de las luces intermitentes en su dormitorio. Todos pensaron que ella estaba viendo la luz del faro, porque todavía estaba activo en ese entonces. Se quejó de ello durante casi 2 años, diciendo que tenía problemas para dormir. Su mamá se cansó y puso cortinas más gruesas en su habitación, y ella seguía quejándose. Terminaron consiguiéndole un antifaz para dormir, y problema resuelto. No mucho después de esto, papá, Matt y Flora fueron a la casa de un amigo para pasar el rato. Todos escuchaban música juntos. Flora se fue a casa antes que papá y Matt, pero nunca llegó. Nunca encontraron su cuerpo. En teoría, todavía podría estar viva, pero nadie lo cree realmente. Mamá piensa que papá y tío Matt siempre se sintieron responsables de ello, porque si se hubieran ido con ella,
todavía podría estar viva. Mamá piensa que es por eso que lo de las luces intermitentes molestó tanto a papá y al tío Matt. Y supongo que estaba abriendo viejas heridas al preguntar al respecto. Al mismo tiempo, me parece realmente espeluznante que nos pase lo mismo a Flora y a mí. Y me molestó que no se tomaran más en serio cuando me pasó a mí. También me sentí muy mal por haber lastimado al tío Matt. Lo visité al día siguiente para disculparme. Le dije que mi mamá me explicó todo y realmente no tenía idea. Ya no estaba enojado. De hecho, también me pidió disculpas porque dijo que yo merecía saberlo. Dijo que había un poco más de lo que mi mamá describió. Una semana antes de su desaparición, Flora había vuelto a quejarse de las luces intermitentes. Pensaron que se estaba olvidando de ponerse el antifaz o que lo estaba imaginando. Luego, 1 o 2 días antes de que ella desapareciera, se despertó y el antifaz no estaba. No lo encontró por ningún lado. Pensaron que simplemente no quería usarlo más, pero ahora ya no estaba tan seguro. Otra cosa extraña, casi al mismo tiempo, fue que encontraron huellas en la nieve fuera de la casa. Había nevado casi 1 metro durante la noche. Estas huellas salían del bosque detrás de la casa y venían directamente a la ventana de Flora. El tío Matt dijo que lo que más lo asustaba era que las huellas de la ventana no miraban hacia la ventana. Daban la espalda al bosque, donde no había nada más que árboles. Para que las huellas no hubieran sido cubiertas por la nieve, alguien tenía que haber caminado hasta la ventana del dormitorio de Flora alrededor de la medianoche y haberse quedado ahí, mirando el bosque en medio de una ventisca. Curiosamente, dijo que nunca se preocuparon mucho por eso. Todo el mundo se conocía. El día que desapareció recibieron una llamada de Timmy Jean, su amigo, diciéndoles que acababa de conseguir un nuevo CD. El tío Matt dijo que Timmy era hijo único. Pensó que los discos eran la forma en que sus padres lo ayudaban a que hiciera algunos amigos. Así que normalmente estaban muy emocionados cuando conseguía un disco para compartir. Ese día sonaba seco, sin emociones. Matt tuvo que preguntar si estaba hablando con Timmy. Y todo el tiempo el tío Matt sintió que alguien estaba escuchando en la línea. Podía haber un sonido en el fondo que no era una respiración. Era como si alguien estuviera diciendo sí, muy suavemente. En esa época donde crecieron papá y el tío Matt, las líneas telefónicas eran lo que llamaban líneas de fiesta. El teléfono de cada casa tendría un timbre diferente para que supieran quién debía contestar. Pero cualquiera podía contestar o escuchar la llamada. Así que tener a alguien más en la línea no era inaudito, solo descortés. Fueron a casa de Timmy, pero cuando llegaron, él dijo que no los había llamado y que ni siquiera tenía un nuevo CD. El tío Matt y papá decidieron quedarse y escuchar algunos álbumes viejos de todos modos. Pero Flora estaba realmente decepcionada y quería irse a casa, así que se fue sola. Recordó haber pensado que era una lástima que se fuera, porque encontraron su antifaz para dormir en la habitación de Timmy. Esa fue la última vez que la vieron. El tío Matt se esforzaba por no llorar. Dijo que lo recordaba como si fuera ayer. Sus zapatitos marrones, lazos en el pelo y la camiseta de los Ramones enorme que había encontrado durante un viaje a la ciudad. Esa era su banda favorita. Sentí una hormiga en el estómago cuando dijo eso. Creo que nunca antes había mencionado el detalle de la camiseta de los Ramones. Supongo que podría ser una coincidencia. A mucha gente le gusta esta banda, pero nunca me había sentido tan inquieto en toda mi vida. Le conté lo del tipo de la camiseta. Me dijo que lo olvidará porque fue hace mucho tiempo. Eso fue lo único que tuvo que decir. Hay mucho de lo que dijo el tío Matt que me parece extraño.
como lo despreocupado que parecía de que Timmy no hubiera hecho la llamada telefónica, o que la antifaz de flores estuviera en su cuarto. Mañana iré a visitar a papá por el Día de Acción de Gracias, y llevaré 2 botellas de ginebra. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba si te gustó este video. Nos vemos.